Hola, ¿cuántos es que somos? Bueno, continuemos. Entonces, ¿cuál es la importancia? Digamos que el about no solo tiene esto, sino que luego sigue con otras cosas, con otro texto. Poner algo sencillo, ¿vale? Entonces, si nos vamos a ver ya la página, la estructura es como un texto, una navegación, ¿cierto? Otro texto, y si yo entré a alguna de estas rutas internas, pues hay un texto adicional, pero ese texto está ahí como incrustado dentro del about. ¿Ya? Yo podría tener estas rutas también afuera, pero si yo las tengo acá afuera, digamos, las corto de aquí y las pongo en app, las rutas, el orden en el que yo pongo la ruta, también afecta el sitio en el que se muestra. ¿Vale? Entonces, miren, las quité de adentro ¿de dónde estaba? De About, y las puse dentro de app, y las puse de primeras. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a ir a About, veo únicamente About, pero si le doy View Team A, ahora esa info me aparece por allá arriba. Si yo la pongo dentro de app, pues no puede ir dentro de About y no puedo controlar exactamente pues en dónde va. Si yo quiero que vaya justamente después de esta navegación, pero antes del siguiente texto, pues la única forma de controlar eso es no ponerlo acá afuera, sino ponerla dentro de About. Entonces eso solo aplicaría con direcciones anidadas. O sea, las genéricas, los generales se harían en app y las anidadas ya entre cada uno. Correcto. Pues las anidadas, pues ya el mismo nombre lo dice, o sea, es Pues sí, about pues sí. slash tima, o sea, solamente tiene sentido estando dentro de about. Yo también podría poner, por ejemplo, una ruta aquí y esta ruta no ponerle about tima, sino ponerle home o cualquier cosa, o cuál era el otro main, digo, ¿cierto? Pero no es que esté mal, o sea, no es que esto cause un error, pero es que simplemente para poder mostrar esta ruta tiene que estar en el path slash main. Y si está en el path slash main, no va a mostrar el componente about. Entonces, de todas formas, no se va a mostrar esta ruta. ¿Sí? ¿O no? Sí. Bueno, esto les será útil para para la pantalla principal de la aplicación, que seguramente va a tener como todos esos pasos, ¿cierto? Pero todos esos pasos solo tienen sentido dentro de la pantalla principal, no tiene sentido dentro de otras pantallas. Bueno, también hay algo más, un poco más avanzado que podemos hacer. Hasta ahora hemos dicho que esta ruta pues puede ser about o about team A y about team B, ¿cierto? Estas son rutas anidadas, pero todavía no son rutas estáticas. Digo, no son rutas dinámicas, siguen siendo rutas estáticas. O sea, la ruta es o team A o team B. Hay una forma más interesante de solucionar un problema parecido y es con rutas dinámicas. Por ejemplo, las rutas que usábamos cuando hicimos la tienda en web, ¿se acuerdan? Sí. Que siempre les pongo el mismo ejemplo de una tienda como Amazon, ¿cierto? Donde yo puedo entrar como Amazon slash y un producto específico. Bueno, pues está repaila mi internet, supongo que por el Entonces Zoom. ahí sería donde, por ejemplo, lo que estemos creando se crea como una idea o un nombre o algo así, se asociaría con todo eso. Correcto. Entonces, si yo entro, por ejemplo, acá, pues este tiene este identificador dentro de la ruta y este otro tiene este identificador distinto. ¿Ya?
Esto que acabamos de ver acá, acá, no son rutas dinámicas, solo son rutas anidadas, pero siguen siendo estáticas. ¿Sí? Esto que hicimos acá. Ahora vamos a hacer una ruta dinámica. Eso lo vamos a hacer en el main. ¿Listo? Bueno, todos los componentes que yo utilizo en un route, por defecto reciben tres variables que van a sernos útiles en props. Todo esto dentro de props. ¿Vale? Esas variables son match, location y history. Entonces, si hacemos un console log de props, vamos a ver que ese componente recibe esas tres variables. Abramos acá la consola. Bueno, ¿dónde hice el console log? ¿En qué componente? Main. 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 ¿Por qué no estoy viendo ese console log aquí? Porque no estamos en main. Porque no estamos en main. Entonces, simplemente este componente main, pues ya es claro que únicamente se va a renderizar cuando yo estoy en la ruta main. Entonces, yo me voy a main, ahí se renderiza el main y acá puedo ver ese console log. Eso es claro hasta aquí, ¿cierto? Entonces, miren que aquí están las tres variables que yo les decía. Match, location y history. Match es el que podemos usar para saber dinámicamente cuáles son las variables que yo le paso a ese componente. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer que ese main tuviera un identificador así como este, como un nombre de un libro, algo así, un nombre de algo. Entonces, ¿cómo hacemos para pasarle eso? Digamos, vamos a ponerle aquí simplemente como slash un nombre X. ¿Sí? Si hacemos esto, pues listo, seguimos renderizando main. Pero, ¿dónde podemos leer esa variable? Miren aquí, pues no está en ningún lado dentro de match. Y aquí es donde debería estar luego. ¿Vale? Para poder leer esto, tenemos que configurarlo. Y la forma de configurarlo es venir a la ruta que define ese componente main. ¿Sí? La ruta que tiene el componente main es la que tenemos que modificar. Entonces esa ruta no va a ser únicamente slash main. Esa ruta va a ser slash main, slash, dos puntos, y un nombre de variable, que es muy como lo que ya hacíamos en Express, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces digamos esto va a ser name, o ID, o lo que sea. Esto es un nombre de variable, puede ser lo que ustedes quieran. Entonces si le ponemos slash name, y nos vamos acá, y abrimos de nuevo este console log, miren que ahora el match adentro tiene un objeto params, y ese objeto params tiene un nodo name con ese valor, un nombre X. Si yo acá le pongo algo diferente, pues eso es lo que me va a mostrar allí. Miren, el match dentro de params tiene una variable name con algo diferente. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, ¿cómo harían ustedes para usar eso y dependiendo de eso mostrar algo distinto? Pues, por ejemplo, digamos que ustedes por acá tienen una base de datos, alguna cosa en la que pueden hacer una búsqueda. Como no tenemos una base de datos, pues vamos a hacer un if simplemente. Entonces, por ejemplo, props.match.params.name, ¿cierto? Que es el match que está dentro de props, adentro tiene params y params adentro tiene name. Este name es el que cambia dependiendo de lo que yo haya puesto aquí. Si aquí le pongo ID, entonces acá es ID. ¿Sí? Entonces, podemos hacer un if simple. Entonces, si el ID es igual a 1, entonces podemos mostrar un P. No, aquí no he cambiado a React. Podemos mostrar un P, igual no funciona. Un P con 1. ¿Sí? Sí. Y si el ID es 2, podemos mostrar un P
con 2. Sería muy parecido a lo que ya estamos haciendo en el otro lado con la ruta. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia? Pues si en vez de usar un if, lo que hacemos es una búsqueda en una base de datos o en un arreglo que tenemos por ahí, pues la forma de hacerlo sería esto, que no podemos hacerlo con las rutas. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces vamos a ver, si yo entro a main 1, entonces me muestra 1. Si yo entro a main 2, pues me muestra 2. Si yo entro a main 3, pues ¿qué me muestra? Entonces no me muestra nada porque no tengo ningún caso para el 3, ¿cierto? Y si yo entro a main, ¿qué me muestra? ¿Qué pasó con el componente main? Nada, ¿no? No, pero el main sí tiene algo. Miren que el main al menos debería mostrarme el Ah, H1 main y hacer el console log. Miren que si yo aquí recargo, ese console log nunca pasa. Ah, por el ID. O sea, porque el ID en el caso sería nulo. Porque la variable no existe, ¿no? Exacto. Cuando yo creé la ruta, yo le dije que para que él me muestre el main, la condición es que la ruta sea /main, / y un ID. Si yo le pongo 2 puntos ID, le estoy diciendo que obligatoriamente ahí tiene que ir algo. Si yo quiero que eso sea opcional, le tengo que poner un signo de interrogación. Entonces, cuando le ponga el signo de interrogación, van a ver que ahora sí me muestra el main, pero también me funciona con main 1 o con main lo que sea. ¿Listo? Ok. Entonces, por ejemplo, en el caso ya de ustedes, que van a tener esa pantalla donde tienen varios pasos, de pronto ustedes quieren que el primer paso sea como el paso por defecto. Entonces pueden decirle que si, ¿dónde estaba? En main. Pueden decirle que si props.match.params, pues, o mejor dicho, si no tiene props.match.params.id, entonces, digamos que este es el paso por defecto. Pues está en inglés, ¿verdad? Default step y eso sería step 1. ¿Listo? Entonces, si ustedes entran a... Ah, bueno, esto no sería 1. Ustedes no me ayudan. Si esto es 1, entonces estoy en el step 1. Pero si no tengo nada, estoy en el default step. ¿Sí? Miren, si yo entro a main directamente, como no tengo nada, es el default step. Pero no podría ser como que cuando entra main directamente sea el default step. Sí, eso fue lo que hicimos. O sea, pero sin tener que agregarle eso. No, no, porque de todas formas tenemos que revisar si hay algo. Porque es que en el momento en el que ya no estemos en el default, sino que estemos en el one, ya no deberíamos mostrar el default. Entonces, de todas formas, tenemos que identificar cuándo hay algo y cuándo no hay nada. Ok, ¿Vale? ok. Otra cosa que podemos hacer sin tener que hacer esto es una redirección. Por ejemplo, voy a hacer un comita hasta aquí. Entonces, esto es una dynamic root. Listo. Recuerden, todo esto lo pueden encontrar acá. Entonces, por ejemplo, nesting son los anidados, lo que hicimos por acá en el about. ¿Vale? También está, en URL parameters, sería eso que acabamos de ver, de las URL dinámicas. Sería esto que hicimos en el main, ¿vale? Entonces, todo eso lo pueden encontrar acá. No sé por qué no está cargando. Lente Zoom está usando todo el ancho de banda, pero ahí está. ¿Vale? Bueno, otra cosa, otra opción que pueden tener es que, no sé si han notado alguna vez una de esas páginas que uno entra, por ejemplo, uno entra a ICESI, por defecto que él llegue y te redirija a ICESI/estudiantes, una cosa así. ¿Alguna vez les ha pasado? O por ejemplo a Banner. Consciente, no. Bueno, creo que Banner sí lo hace. Miren, ¿sí ven? Yo le puse Banner, pero él inmediatamente lo que hizo fue redirigirme a esto por acá.
¿Sí? ¿Lo notaron? Sí. Entonces, eso pues sería como lo que Mariana estaba preguntando. Era Mariana la que preguntaba, ¿cierto? Ahorita de cómo hacer el default sin ponerlo acá. Sí, Entonces, yo. por ejemplo, podemos decirle que la ruta por defecto debe ser la one, por decir algo. Entonces podríamos decirle que si no existe props.match.params.id, quiere decir que necesitamos redirigir al usuario a la ruta main one, ¿vale? De esta forma el usuario, así intenta entrar, uy, ¿qué hice? Así intenta entrar a main, el programa automáticamente lo va a redirigir a main one. Sí, aquí se me fue una comilla. ¿Sí? O sea que eso podría funcionar, digamos, si en el ejercicio que vamos a hacer, Ajá, que el usuario no pasa a la siguiente fase de armar pues lo que esté armando. ajá. Para pasar a la siguiente fase, no, no Como que porque, para que le ponga los zapatos, primero le ajá. tuvo que haber organizado la cara o algo así. Ah, exacto, eso sí, claro, estos son condiciones. Entonces, digamos que el usuario, por cualquier razón, digamos que no sé, por estar explorando por acá, puso aquí otra cosa, puso el paso 3, sin haber completado el 1 y el 2. Entonces pueden poner estas condiciones por acá. El usuario está intentando entrar al 3 sin haber completado el 2, entonces lo redirijo al 2. ¿Sí? También me sirve para eso. Es muy utilizado, por ejemplo, acá en esto que hizo Banner. Banner solo me va a dejar entrar si yo ya inicié sesión, porque esa página es protegida. Entonces, yo también puedo verificar si el usuario ya tiene credenciales válidas y si no las tiene, pues lo redirijo a la página de login. ¿Vale? Para eso es que se usa también este redirect. Pero entonces, ¿cómo se usa? Tenemos que usar un componente que se llama redirect, que también es de React Router DOM. Y el redirect simplemente recibe un true. ¿A dónde lo voy a redireccionar? Yo lo voy a redireccionar a main one. ¿Tiene sentido? Si no Sí. tiene ID, lo tiramos a la ruta main 1. Importante, esto, miren que es un componente, ¿sí ven? O sea, tiene la sintaxis como de etiqueta de JSX. Esto es un componente. Y para que esto sea válido, yo tengo que retornarlo. Si no le ponen el retorno, no les va a funcionar. También, al poner el retorno, ustedes están impidiendo que él retorne lo de acá. Entonces, si no tiene ID, retorno la redirección, ignoro esto porque no debe mostrarlo si no tiene ID. Y pues lo que hace es mandarlo directamente al que tiene ID. Cuando ya tiene ID, no entra en este if, sino que muestra esto de acá. ¿Tiene sentido? Va a hacer un console log con props, match, params, ID, para no tener que en la consola ingresar a cada uno de esos que siempre toca, ¿cierto? Voy a borrar acá y voy a ingresar a main. ¿Cuántos console log deberíamos ver? Bueno, presten atención acá, miren. Voy a darle al main. Primero vemos uno en indefinido y luego vemos uno que dice one. Entonces, lo que estábamos diciendo. Cuando entra por primera vez, no existe ID, porque cuando yo le di clic acá, si ustedes ven acá abajo, por acá, ¿cierto? Acá abajo a la izquierda aparece la ruta. Entonces miren que la ruta es solamente /main. Entonces, cuando yo le digo que ingrese a /main, no tiene ID. Como no tiene ID, ingresa a este if y retorna una redirección. Al retornar una redirección, ignora esto y vuelve y renderiza todo. Entonces ahí es el segundo console log. Cuando hace el segundo console log, pues ya no es indefinido, sino one. Y ahí ya ignora este if y muestra esto de acá. ¿Sí? Entonces miren que siempre pasa eso. Si ya no es indefinido, sino que es 1 o es 2, entonces de nuevo, pues simplemente muestra el contenido que debe mostrar. ¿Tiene sentido?
Más o menos a mí todavía no me queda muy claro lo del ID. No El lo ID, termino de entender bien. este ID funciona porque yo acá en la ruta configuré esto como main ID. Esto es un nombre variable arbitrario. Si yo aquí le pongo otra cosa, pues ese es el nombre variable. Como aquí le puse ID, acá en main lo leo como params.id. Y este props match params, pues simplemente siempre es así. ¿Vale? Es un objeto match que está dentro de props y match tiene un objeto params. Y params ya es el que tiene todas las variables. Ok, y en app, o sea, los 2 puntos es lo que le dice que lo que sigue es una variable. Correcto. Los 2 puntos le dicen que lo que sigue es una variable. Y el signo de interrogación le dicen que es una variable, pero opcional. Cuando no le poníamos el signo de interrogación, no entraba al main. Miren que si le quitamos el signo de interrogación, ya esto no funciona, porque nunca entra al main. ¿Sí? Ah, listo, profe. Yo tengo una pregunta. En este orden de ideas, él nunca entraría al default, ¿no? No, con este cambio que acabamos de hacer, él nunca entraría aquí, porque si no existe el ID, ya esta redirección se hizo cargo de eso. Entonces, esto ya no tendría sentido en este caso. ¿Sí? Voy a hacer un comida hasta aquí. Si quieres, puedes dejar comentado el otro antes de hacer el commit. Bueno, ¿Puedes hacer el comentario del mail? sí. ¿Cómo así? Pues escribir eso de la redirección y de que pues si no vamos a utilizar redirección, sí tenemos que colocar como las condiciones. Deja eso comentado. Eso que acabaste de borrar, tal vez dejarlo comentado y ya. Voy a poner igual el comentario acá. Si no se usa redirect, se puede hacer esta condición. ¿Y comenta esta también o no? Pues porque esta igual no está funcionando en este momento. ¿Listo? Bueno, digamos que estamos en esta ruta. Estamos en el one. Y vamos a hacer una condición como la que describía Jedi. Que el usuario intenta entrar al segundo paso, pero todavía no debería ir al segundo paso. O sea, no ha completado lo que sea que tenía que completar en el 1 para poder continuar al 2. ¿Vale? Entonces vamos a hacer algo simple. Vamos a hacer simplemente un const, yo qué sé, active y set active es igual a react.useState y esto va a iniciar como falso. ¿Listo? También aquí pues hace falta como una navegación. Entonces hagámosla rápidamente. Una navegación step 2. Y esto va a ir a to, que sería main 2. ¿Listo? Entonces aquí está, step 2. En este momento estoy en el step 1. Le voy a dar ir al step 2 y miren que aquí pasé al step 2. ¿Cierto? Básico. Nada de raro. Lo que quiero hacer es decirle que si el usuario intentara ingresar al step 2 y no está activo todavía, que no lo deje, que lo devuelva al step 1. ¿Cómo haríamos eso? Claro, un método. Un método. ¿Cómo así un método? ¿En qué sentido? Una función, pues que diga exactamente eso, que ponga el if, ¿no? Pues realmente no necesitamos crear una función aquí. Básicamente es lo mismo que estábamos haciendo acá. Es una condición más para esto. O sea, aquí le dijimos que si el usuario no puso un ID, que lo mande a la 1. O que si no está activo, también lo mande a la 1. ¿Sí?
no estamos haciendo como una condición. Creo que aquí la cagué en algo. ¿En qué puede ser? Si no está activo. Ah, bueno, aquí seguro entra una redirección. Claro. ¿Qué pasó? Si no está activo, bueno, ¿de pronto notaron qué fue lo que pasó? Miren, si yo me voy al main solamente, él por defecto me va a mandar al main one, ¿cierto? Eso ya lo teníamos. Ahora, le dije que si no está activo, también me mande de nuevo al 1. Pero ¿cuál es el problema? Que él ya estaba en el 1. Entonces entra ahí como a un for infinito de alguna forma, ¿cierto? Él como que no está, digo, ya está en el 1 y no está activo, entonces le dice que vuelva a entrar al 1, pero ya estaba en el 1. Pero ahora le pusiste O, no I. Sí, oh, qué pena, es que eso, ahí me equivoqué. O sea, si no tiene ID o si no está activo, debería irse al 1. Pero realmente la condición no es que no esté activo. La condición es que no esté activo y sea diferente a 1. O sea, y esté intentando entrar al 2, por ejemplo. Si no está activo, se lo voy a poner acá. O si quieren, si les confunden, tal vez sea una mejor idea ponerlo en un if distinto, como ustedes quieran. Se lo voy a poner aquí en un if distinto, lo hace más fácil de ver. Entonces, esta condición, nada, sigue igual, si no tiene ID. Ahora vamos a poner una condición distinta. Si no está activo y este man está queriendo ingresar a la página 2, o sea, si props.match.params.id es igual a true. Si él quiere ingresar a la página 2 y no está activo, lo voy a devolver a la página 1. Solo puede ingresar a la página 2 si ya está activo. ¿Tiene sentido? Y ¿O no? yo defino cuando está activo, ¿cierto? Le diría Claro. como que Ujú. Hasta ahora siempre va a estar inactivo, no hemos hecho la parte para activarlo. Pero entonces vamos a ver si funciona. En teoría, pues no debería dejarme seguir a la página 2. Entonces vamos a ver. Le doy step 2 y miren que hay una partecita, si ustedes alcanzan a ver acá, miren que dice to, es más, lo dice 2 veces y luego le dice one. ¿Sí? ¿Por qué lo dice 2 veces? Eso sí me confunde, no sé por qué lo estoy diciendo 2 veces. creo que le diste doble clic. ¿Será que le dio doble clic? No, miren que aquí lo recargo y aparece 2 veces. Veces y no sé por qué. Él entra y aquí ya tiene ID, esto no debería pasar. Y aquí no está activo y no es tú. Pongamos esto acá abajo, a ver. Bueno, no sé por qué lo está renderizando 2 veces. Ah, no, bueno, no, ¿Qué ya hace sé la por qué es. pregunta 2 veces? Es porque siempre hay una renderización inicial y como ya estamos usando un estado, pues hay una segunda renderización por si el estado cambió. ¿Vale? Bueno, ¿tiene sentido entonces? No lo dejo pasar al 2 porque todavía no está activo. Ahora, ya luego ustedes en su interfaz, pues harían una forma de activarlo. Por ejemplo, aquí hagamos un botón y este botón por dentro va a tener un texto. Si está... Ah, no, mejor dicho. Si no está activo, pues mostramos el botón para activar. ¿Cierto? Entonces este botón adentro lo que dice es activar. Y en el on click iría un const handle activate. Esto es una función. Y esto por dentro lo único que hace es un set active a true. ¿Cierto? Y aquí le decimos handle activate click. Esto es si no está activo. Y si ya está activo, si active,
pues simplemente podemos mostrar un P que diga active. Esto es activate. Entonces vamos a ver. No está activo, entonces me muestra la opción de activar. Y si yo intento ingresar a la 2, pues nunca me va a dejar. Si lo activo, ya está active y me deja ingresar al step 2. ¿Sí? Sí, ¿Tiene sentido o muy enredado? sí, pero, profe, una pregunta, digamos, eso en que, o sea, tendría, digamos, aplicación, por ejemplo, si no quiero que pase el paso 2 sin que haya pasado por el 1, pero Correcto. eso no sería como, o sea, como lo que yo te preguntaba en la otra clase, que solo puedo ir pasando de pasos y le doy siguiente, siguiente, porque no hemos dicho como que él solo puede, que se le van a presentar todas las opciones y él puede navegar entre cualquiera. No, pues eso ya depende de ustedes. O sea, eso es no es una cuestión técnica, sino que es una cuestión de diseño. Si es importante para el diseño que ustedes están haciendo que él vaya paso a paso, pues deben poner este tipo de guardas, pues de alguna forma, como de condiciones para que él no pueda pasar sin haber completado lo anterior. Si no es tan importante eso, pues no, simplemente no ponen estas restricciones, Ah, ¿vale? listo. Ahí donde está el código sería básicamente que la restricción sería para pasar del paso 1 al paso 2. Pero entonces, por ejemplo, del paso 2 ya te puedes pasar a lo que quieres y devolverte. Correcto, porque es que si yo ya estoy en el paso 2, por ejemplo, aquí, si yo estoy aquí no tiene mucho sentido poner la navegación al paso 1, si yo ya estoy en el paso 1, pero no importa, igual, de todas formas pongámosla. Entonces, 1. Entonces, bueno, comienzo en el paso 1, si intento ir al 2, no funciona. Si intento ir al 1, pues ya estoy en el 1. Si activo, ya puedo ir al 2 y ya puedo ir al 1 de nuevo. Entonces, después de que esa condición se cumpla, yo puedo navegar libremente entre ellas. ¿Sí? Pero se me va a guardar todo lo que yo ya haya hecho en el paso 1. Se va a guardar porque en este caso el estado está dentro del componente main. Como yo nunca estoy dejando el componente main, pues se guarda. Si yo dejo el componente main, por ejemplo aquí voy a navegar al about y vuelvo al componente main, ahí sí se borró. Que como yo quité el estado main, el componente main digo, y el estado estaba ahí adentro, ahí sí se borró. O sea que todo el juego tiene que estar en el mismo componente, por decirlo así, porque si yo cambio de una a otro, pues se me va a borrar. Exacto. Pues sí y no. Ahí es donde cobra sentido el segundo tema de hoy, que es el contexto. ¿Vale? Ok. Pero bueno, súper que hayas notado ya ese problema. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, Bien. Bien. ¿Bien? Bien. ¿y Obviamente vos? aquí estamos haciendo este botón y esta interfaz muy simple, pero ya aquí dependería de cada uno de ustedes, ¿no? Que ya tengan sus botones, sus sliders u otro tipo de cosas. Bueno, voy a hacer un commit aquí. ¿Qué fue lo que hicimos a esto? Conditional. Listo. Bueno, ahora sí. Ya nos encontramos con el problema de que en teoría hay un estado global, ¿sí? O al menos todo el estado tiene que estar en un solo componente, porque si no, voy a perderlo cuando pase entre componentes. Entonces, imaginemos el siguiente caso. El usuario entra al home, ¿vale? No entra al main, sino que entra al home. En el home se le hace la pregunta de el nombre, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, como si esto fuera una especie de login o algo así, una autenticación. Entonces, eso es el home. Entonces aquí vamos a decirle a este man que nos diga su nombre. Vamos a poner un input de tipo texto. Vamos a ponerle un label. ¿Cierto? En este label le vamos a poner enter your name. Entonces cuando él esté en el home, le vamos a decir que escriba su nombre.
¿vale? El man va a escribir su nombre. Y bueno, nos hace falta también hay un botoncito. Poner aquí un salto de línea. Usualmente no es buena idea. Esto en vez de poner BRs, pues ustedes deberían es usar display block. Pero bueno, no sigan mi ejemplo, sigan lo que yo les digo. Y acá en el botón le decimos como listo, next, algo así. Bueno, esto no sería un botón, esto sería más bien un link, pero ya lo cambiamos. Y este next, lo que va a hacer es que después de yo poner mi nombre, me va a enviar al main. Pero el main, para poder seguir con sus pasos, va a necesitar de este nombre. ¿Qué hacemos allí? ¿Qué se les ocurre en ese caso? ¿Cómo hacemos para compartir ese estado entre el home y el main? No sé, pues se tendría el valor, o sea, se tiene que tener el valor del input y guardarlo en una variable para luego usarlo en el main. El O sea, valor del... cuando uno da el next, se llama el componente main y se lo pase por un parámetro. Puede Claro. crear un estado con el contenido del input para poderlo pasar. Un estado con el contenido del input, listo. ¿Dónde se crea ese estado? En app, En app. ¿Por En qué en el app? que es el que tiene todos, ¿no? Claro, entonces ahí tendría que ser en el app, porque el app es el que contiene al home y al main. Si yo quiero compartir algo entre ellos, no puede estar dentro del home ni puede estar dentro del main, tiene que estar en el superior, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ustedes dentro de main seguramente no van a tener esto así feo, sino que cada paso va a ser un componente. Entonces, si ustedes ya tienen es un componente acá adentro, vamos a hacer ese componente. Como ese componente hace parte del main, podemos hacerlo dentro de esta misma carpeta. Entonces, por ejemplo, step1.js. ¿Sí? Copiar esto. Entonces, bueno, aquí no necesitamos este nav, sino que vamos a dejar simplemente step1. Y esto no se llama header, sino que se llama step1. ¿Listo? Simplemente un componente que se llama step1 y está dentro de la carpeta del main, pues porque hace parte de como ese flujo del main. Acá en el main, entonces, ya no le digo que ponga step1, sino que ponga step1. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿cuál es el problema si yo quisiera hacer ese estado acá? Bueno, listo, digamos que yo hago el estado aquí. Vamos a tener dos problemas. Digamos que esto se va a llamar name y setName. Y esto es igual a react.useState y esto inicia como un string vacío, ¿cierto? Primero, ¿cómo hago para pasarle esto al home? ¿Cómo hago para pasarle un componente, una propiedad a este home? Tienes que crear la prop types, ¿no? Dentro del componente home. Ah, sí, no hemos creado el prop types. Entonces, tendría que hacer home. ¿Cómo es que era? Prototype. Prop types. No, prop types. Directamente prop types. Es igual a, ¿y esto qué tendría? ¿Cómo le llamamos a eso? Un string, ¿no? En Name. nombre. ¿Qué U- name? u- Que sería prop types, Types. que hay que importarlo. Un minuto. Sí. ¿Qué? Que queda menos de un minuto. Queda menos de un minuto.